Buenos días. Buenos días a todos. Pido que puedan sentarse y hacer silencio para que podamos empezar. Y voy a empezar ayudándoles, como sé que todos vosotros tomáis apuntes. Y yo les voy a dar desde ya el título del tema y te voy a anunciar de los puntos que voy a hablar. Así ya lo puedes apuntar ahí en tu cuaderno, en tu iPhone, en tu iPad, en lo que sea. Entonces, el tema se llama Sometidos al cuchillo. Y en este tema, yo lo que voy a buscar de exponer es que tú te identifiques con esta situación y que al final te puedas proponer a someterte a este proceso o a este corte, porque en realidad nosotros usamos los cuchillos para cortar lo que hay que cortar. Entonces, el título del tema es... Muy bien. Y voy a tratar de hablar de 3 eventos que antecedieran del que vamos a hablar, para que podáis entender dónde estábamos nosotros. Voy a hablar del evento de la Pascua, voy a hablar del cruce del mar del pueblo de Dios y del cruce del río Jordán, también del pueblo de Dios. Y al final, pues, me voy a proponer a contar algo mío para prender vuestra atención hasta el final. Entonces, esta es la propuesta que tengo para hoy, ¿no? Vamos a mirar 3 eventos anteriores, vamos a ver dónde estamos y vamos a mirar si queremos avanzar o no. Entiendo que estamos ya en un punto final de esta conferencia, pero no es el final, es el inicio de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Entonces, los invito a que vayáis a vuestras Biblias. A Josué, capítulo 5, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 3 y luego saltamos para leer el 8 y el 9. Entonces dice la Biblia en Josué: cuando todos los reyes de los amorreos estaban al otro lado del río Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeran como Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento delante de ellos perante los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, circuncidó a los hijos de Israel y en el cayado de Arot. Saltamos al 8 y dice: y cuando acabaran de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el acampamento, hasta que sanaran. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio del Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Fue dicho a Josué que hiciera cuchillos, que afilara los cuchillos para circuncidar el pueblo. Y lo que me resulta muy curioso es que dice aquí en la Biblia que lo dijo por segunda vez. O sea, ningún hombre puede ser circuncidado 2 veces, ¿vale? Entonces, pero era algo que Dios ya había dicho a sus hijos en su tiempo. Es más, lo había dicho a Moisés. Josué incluso era circuncidado, pero parece ser que no siguió con lo que tenía que hacer y no circuncidó a las nuevas generaciones. Y es de eso que vamos a hablar esta mañana, que es necesario cortar con el prepucio, con ese pedacito de carne que todavía hay en nuestro corazón, ¿vale? Porque ya no tendremos que hacerlo. Los que ya lo hicieran, pues ya está hecho, no pasa nada. Pero ya no nos toca circuncidarnos. Voy a hablar obviamente del corazón. Entonces, que esta ilustración nos sirva para entender que
es necesario romper con el poder del pecado en nuestras vidas para tener una libertad completa en Jesucristo. Entonces, como les dije, vamos a mirar los 3 eventos que sucedieran antes de esta orden específica a Josué, para que podamos entender en qué punto estaba el pueblo, en qué punto estaba Josué, en qué punto estamos nosotros hoy, porque creo que nosotros también estamos como estaba Josué. Entonces vamos a mirar el primer evento, que es la Pascua. Vosotros acordáis que la Pascua fue celebrada cuando Dios dijo a Moisés que saliera de Egipto, pero les dio instrucciones muy específicas de cómo celebrar esa Pascua. Nosotros obviamente que sabemos que la Pascua, y claro, yo al longo del tema voy a partir del principio que nosotros que estamos aquí, ¿quién está aquí por primera vez? Muy bien. ¿Quién ha venido por primera vez a la iglesia? Bueno, entonces de lo que voy a hablar hoy, todos nosotros ya sabemos que Jesús es nuestra Pascua, ha morido por nosotros debido a nuestros pecados, y la Pascua, en realidad lo que hizo Moisés fue una sombra de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros. La sangre de Cristo provee protección, pero para tener esa protección es necesario obedecer. Natanael nos compartió esta mañana. Hablamos de amor y de empezamos a hablar que es necesario obedecer, y así es, porque mira, Dios dio las instrucciones para celebrar la Pascua a Moisés, pero no fue un ángel que puso la sangre en los postes de las puertas. No fue Dios que cogió el cordero, no fue Dios que los encerró en casa. Ellos tuvieran que obedecer a cada indicación. Es más, si alguno de ellos no hubiera obedecido y puesto la sangre en su casa, se hubiera muerto, como los demás del Egipto. Entonces es necesario obedecer a Dios, obedecer a lo que Dios nos dio para tener la protección de Dios. Y esto es claro para nosotros porque Jesús ha muerto por cada uno de ustedes hace 2000 años. Y tú no fuiste salvo hasta que decidiste obedecer al llamado de Dios. Entonces, esto está claro para nosotros. Y de verdad, este pueblo quería la protección de Dios. Quería la libertad de Dios, y por eso obedecieran al llamado de la Pascua para salir del Egipto. Y esto también pasa con nosotros. Nosotros podemos estar protegidos del Egipto, pero Dios quiere que salgamos del Egipto. Y tal vez algunos de ustedes, como yo, cuando conocieran al Señor, de tan tercos que sois, están con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios. Y crees que porque crees en Dios, crees en el sacrificio del Señor, ya estás protegido. Y es verdad, no vas a perder la salvación. Estás con Dios, estás con Jesús, pero Dios no quiere que te mantengas en el Egipto. Te quiere hacer salir de ahí. Y no tendrás otra alternativa que salir, porque para eso te llamó el Señor. Entonces mi consejo es, no tardes tanto como yo, que tardé como 4 años en decidir lo que quería. Pero como vosotros ya sabéis todo esto, y Josué también sabía, no es de esto que vamos a hablar hoy. El segundo evento es el cruce del mar. Cuando el pueblo salió del Egipto después de la Pascua, después de la protección de la sangre de Jesús, y todos sus enemigos fueron derrotados. Aquí leemos en Josué, todo estaba bien. O sea, sus enemigos los miraban y su corazón se desfallecía de mirar a Israel, porque sabían que Dios estaba con ellos y tenían temor, tenían miedo. Todo estaba bien para el pueblo de Dios. Aparentemente, todo está bien para nosotros cuando ya tenemos al Señor. Cuando ya tenemos esta protección, aparentemente todo está bien. Entonces,
Esa victoria sobre los enemigos de Israel es también la victoria que ha tenido Jesucristo sobre nuestros enemigos, que son el pecado, el mundo y Satanás. Todo eso Dios ha dicho, y es verdad, porque Él lo ha dicho, que ha vencido. O sea que nosotros, así como el pueblo de Israel, ya no tenemos que ser esclavos del Egipto, ya no tenemos que ser esclavos de nuestro pecado, del amor al mundo o de las tentaciones que nos propone Satanás. Ya no tiene dominio sobre nosotros el pecado. Esta debería ser la verdad. Porque si salimos del Egipto y si estamos aquí aprovechando este tiempo que de verdad es precioso y tan distinto de lo que se vive en el mundo, ya estamos fuera del mundo, pues ya no habrá dominio sobre nosotros. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de la masturbación. Ya no somos esclavos. Esto es una verdad fundamental porque Dios nos ha librado, entonces no tenemos que vivir esclavos. Pero esto también ya lo sabemos, ¿verdad? Que somos libres, que salimos del Egipto, que el enemigo ha sido derrotado. Entonces yo estoy hablando con gente que sabe todo esto, creo yo. Y si no lo sabías, lo aprendiste hoy. Puedes ser libre del pecado con Jesús. Y me atrevo a pensar que quizás estás en este punto, ya venciste tus debilidades, estás en un punto donde ya llamas el pecado malo, ya odias el pecado, ya no te gusta ver imágenes de pornografía, incluso te da asco esas mismas imágenes a cuales estabas atrapado, o ya no ves pornografía, yo que sé, hace un año, hace 2, hace 10, y estás libre. Has vencido, o bueno, has huido, porque quien ha vencido fue Jesucristo a tu pecado. Y ellos estaban finalmente lejos del Egipto, lejos del mundo, como nosotros. Más lejos no podíamos estar. No he visto una persona aquí con mascarilla. Es clarísimo que estamos lejos del mundo. Pero el problema con Israel es que el Egipto y el mundo todavía estaba dentro de ellos. Todavía había anhelo por cosas de atrás. Y esto también nos sucede a nosotros. Entonces ellos estaban protegidos por la sangre, pero todavía no tenían intimidad con Dios. Y aquí sí pienso que muchos de nosotros todavía no tenemos esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ellos extrañaban al Egipto. Y no hay peor que tú estás aquí y extrañares lo que no es de Dios. Porque si no lo quitas, si no lo cortas, te puedes sacar de donde estás. Entonces, ellos estaban protegidos, habían vencido el pecado, el mundo, los enemigos ya no los controlaban, eran verdaderamente libres, pero no tenían la intimidad con Dios. Y es ahí donde voy a hablar del tercer y último evento, que es el cruce del río Jordán. Cuando cruzaran ese río, el río se abrió también, y entiendo que tal vez no sea tan impresionante como abrir un mar, pero era la manifestación de la presencia de Dios. Entonces ya no les guiaba la columna de fuego ni la nube durante el día. Ellos sí caminaban con la presencia de Dios. Ellos caminaban con el arca, que nos compartió Natanael también, que era la presencia de Dios. Entonces, están bien. Han sido salvos por Jesús, creen en la sangre, obedecieran cuando tuvieran que arrepentirse de sus pecados, como nosotros, vencieron sus debilidades o ya no son esclavos del pecado, aunque todavía pecamos.
Y ahora ya entendemos, como ellos, que pues Dios tiene que estar con nosotros y tener intimidad con Dios. Y es aquí donde yo puedo decir que creo que el pueblo de Israel creía que todo estaba bien. Y quizás tú puedes pensar en tu vida, principalmente mirando hacia atrás, que hoy todo está bien. Porque si comparas cómo estabas tú hace 3 años, hace 4, antes del Señor, pues creo que cualquier diría, estoy bien, o estoy mejor, mucho mejor, y eso me sirve. Pero no es suficiente. No es suficiente. No basta estar protegido por la sangre y no basta salir de Egipto. Es necesario caminar con Dios todos los días de nuestras vidas. Ellos pensaban entonces estar listos para conquistar lo que Dios le había prometido, la tierra prometida. Estaban listos para conquistar a Canaán y quizás tú pienses que estás listo para lo que viene. Nos hablaron que pues hay un cierto incertidumbre en lo que viene y yo creo que nadie puede afirmar con seguridad lo que va a suceder incluso en un mes. Y quizás tú piensas, bueno, yo tengo al Señor, tengo todo, estoy bien, estoy listo. Pero tenemos que ir un poco más a fondo en esto, porque Dios, así como lo hizo con el pueblo de Josué, también quiere con nosotros hacer un corte definitivo en la carne para que el oprobio del Egipto salga de nosotros. Después de todo esto, vamos a leer otra vez Josué 5, 2, 3. Entonces, aquí donde tú crees que estás bien, yo vengo para decirte que todavía nos falta un poco más. Todavía tenemos que afilar el cuchillo e ir un poco más hondo en la profundidad de nuestro corazón, porque todavía es necesario que el Espíritu Santo realice una obra más en nuestras vidas para que podamos tener la victoria sobrenatural. Dice Josué 5:2 otra vez: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Me parece muy curioso que Dios haya tenido que decir segunda vez. Bueno, en mi vida hay cosas que ha tenido que decir muchas veces más que 2 veces, y yo creo que debemos entender o aprender con esas situaciones para hoy aprender a escuchar a la primera, porque puede ser que no haya tiempo para la segunda vez. Entonces, como les dije, obviamente nuestro problema no es la circuncisión física, es la circuncisión de corazón, como nos dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la de corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nos dice también Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda la espada de 2 filos, que todo el cuchillo. Esta es nuestra espada. Esto es lo que vamos a usar nosotros para cortar el prepucio de nuestro corazón. La espada de la palabra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, algo así, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ya ves, lo que hay que cortar es algo que está dentro de tu corazón y que tú piensas que está arreglado y solucionado. Es algo que para ti puede parecer insignificante, es un detalle, algo pequeño, porque ¿qué importaría cortar otra vez el prepucio si esta generación en principio estaba lista? Porque Dios no dejó entrar los demás, pero a este sí. Estos estaban bien. Entonces, ¿qué importancia tiene para Dios
los detalles. Es lo que vamos a mirar hoy. Dice Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a la mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Y es aquí donde entra la palabra bien afilada, predicada, que nos enseña los detalles que todavía nos falta cortar. Por eso nos reunimos de 7 en 7 días, afilamos bien la faca, o mejor dicho, nuestros pastores afilan bien el cuchillo para que podamos nosotros mirar nuestras vidas y cortar. Por eso no dejamos de congregarnos nunca como algunos. Esa es la idea, porque todavía hay que cortar lo que hay que cortar en nuestras vidas. Entonces la palabra bien predicada, bien afilada, nos enseña los detalles que tenemos del Egipto que tú y yo no estamos dando la debida importancia, porque pues ahora ya no haces lo que hacías. Quizás ya no ves la pornografía, pues ya no te acuestas con varias chicas o varios chicos, ya no tienes problemas con la masturbación. Lo único que todavía tienes son como pensamientos. ¿Y qué puedes hacer tú con los pensamientos? No los manejas, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene lo que piensas si ya no haces lo que hacías? Si ahora estás bien, si ahora estás listo. Pero sí tiene importancia. Sí hay que cortar. Sí hay que ir más profundo en nuestras vidas. Quizás en este punto pensáis que estás bien. Sabes que todo está hecho, pero si no nos cuidamos, cogemos el riesgo de enfriarnos nuevamente con el Señor. Este es el problema que presento hoy, es que como ya sabemos todo esto, es que como ya sabemos que Jesucristo ha muerto por nosotros, ha resucitado, nos ha perdonado, nos ha limpiado, es que como ya sabemos todo lo que estamos hablando, pues no importa lo que hoy tengo, es pequeño, es un detalle. Por ejemplo, les cuento que cuando yo conocí a Jesucristo, mi madre invitó a los pastores a nuestra casa para que limpiaran, oraran por nuestra casa, pues lo que hicieran en realidad oraran, pero luego hicieran una limpieza tremenda que quedamos casi sin ningún objeto que creo que nadie tiene, ¿verdad? Nadie tiene en su casa amuletos, medallitas, los santos, ¿verdad? Ni en la cartera, porque como ya lo sabemos, yo tenía en mi casa 3 budas de este tamaño, enormes, preciosos, eran hechos de hueso de ballena, ¿vale? Entonces no se podía quebrar, eran algo ahí valioso que mis padres habían traído de Hong Kong y los teníamos. Y ¿por qué me acuerdo de estos budas? No por nada en especial, pero fue lo único que no he podido quebrar. O sea, no se quebraban, entonces lo tiramos como estaban a la basura y seguro que alguien más los cogió, porque nuestro primer pensamiento fue, pues, tal vez los vendemos, ¿no? Pero entendimos, ¿no? Es que si no es bueno para nosotros, no va a ser bueno para nadie. Entonces no vamos a promover esto y creo que lo hicimos bien. Entonces, si alguno de ustedes un día va a mi casa, yo puedo decir con seguridad, no vas a encontrar nada de esto porque yo me fui al otro lado. Entonces yo prácticamente en mi casa no tengo un único símbolo, sea de lo que sea, ¿vale? Entonces creo yo que estoy bien. Y puedes creer tú que también estás bien. Si todavía tienes estos muñecos en tu casa, hoy es cuando puedes pensar que lo puedes tirar
Y si quieres, puedes llamar a alguien que esté en tu casa y que los tire ya, porque en realidad, pues, si no lo haces es porque no lo quieres hacer, porque esto nosotros ya lo sabemos. No adoramos a imágenes, ni tenemos en nuestras casas nada que no agrada al Señor. Entonces, por lo menos estos pequeños, o bueno, lo que se veía y eran grandes en nuestras vidas, ya lo tenemos alcanzado, ¿verdad? Nadie tiene estas cosas en su casa, ¿cierto? Es que no es la primera vez que vienes a la iglesia. Es que no es la primera vez que escuchas que no agrada al Señor la idolatría. No importa la excusa que digas que te dio la abuela, que te dio yo, que sé, que no sabías, que no viste. Pues yo esta mañana te estoy diciendo que cualquier muñeco que sea utilizado para adoración no es de Dios. Pero esto nosotros ya sabemos. Así que estamos listos para lo que viene, ¿cierto? Ya no hay muñecos en nuestras casas. Es que la palabra de Dios funciona así. Nosotros no podemos adular o adornar la palabra de Dios. Hay que decir lo que hay que decir. Y hay que escuchar lo que nos dicen. Dice 1 de Tesalonicenses 2, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pues yo sé que de parte de nuestros pastores ellos hacen esto, porque lo sé, porque yo me siento ahí como vosotros y lo escucho. Entonces nos advierten de que hay que cortar lo que está mal en nuestras vidas. Este pedazo de carne tiene que ser cortado y tiene que ser echado fuera. Nadie, creo yo, guardaría su prepucio. Aunque en Portugal sí guardamos, o hay el costumbre de guardar, por ejemplo, con los bebés, el cordón, sí, de los niños, o un trocito de cabello de tu niño, o un diente, y colgas el diente en el... Pero nosotros ya no hacemos eso, ¿verdad? Porque no hay que guardar esas cosas, no hay que guardar lo que no tiene sentido. Entonces no guardamos cosas que no nos hacen bien. Pero la realidad es que podemos todavía tener ídolos guardados en nuestro corazón. Los detalles para Dios importan. Y en realidad lo que yo estoy aquí llamando una y otra vez de detalles, porque considero en mi punto de vista que son cosas menores, más pequeñas, pecados sin tanta importancia, pues Dios no le llama de detalle, le llama de pecado. Y ahí donde tú crees que estás bien, que sabes lo que yo te he compartido, el sacrificio del Señor, que obedeciste, que ya venciste el pecado, que ya no eres esclavo, que tienes intimidad con Dios o buscas tenerla por lo menos, crees que estás bien, pero todavía hay que ir más profundo, más hondo en la palabra de Dios, porque no nos sirve todavía lo que alcanzamos hasta ahora. Los detalles para Dios importan, no son detalles, son pecados en realidad. Así que si tú ya no robas, yo qué sé, ya no robas a tus padres para comprar droga, o no robas, pero no te importa engañar el sistema, todavía hay algo ahí. Si tú ya no consumes pornografía, ya no haces lo que yo te estaba compartiendo, pero todavía hay pensamientos, hay algo ahí. Entonces lo que quiero decir esta mañana es que no están bien, no estamos bien, todavía nos falta. Y si miramos las iglesias
la advertencia de Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis, vemos como obviamente a Jesús sí que le importa mucho el pecado, porque él ha muerto por el pecado. Para él no es un detalle, no es algo sin importancia. Es lo que más importa, es nuestro mayor problema en nuestras vidas. Y vemos que quizás algunos de nosotros, como yo, cuando leemos Apocalipsis podemos pensar y sabemos que las iglesias de Apocalipsis también pues tienen al Señor. Son salvos. Y tal vez podemos pensar, bueno, no están tan mal. Si las primeras obras son más grandes, las últimas son más grandes que las primeras. Si, soportan la fe, tienen paciencia. Hay unos pequeños detalles. Por ejemplo, que toleran al espíritu de Jezabel. Creo que David lo mencionó estos días. Para ti puede ser un detalle, pero para Dios no es un detalle, es un pecado que tenemos que cortar. Para Jesús el pecado importa, y aunque para ti te parezca pequeño, no importa tu opinión. No importa lo que creas tú, importa lo que dice la Biblia. Y es tan serio estos pequeños detalles, este trocito de carne que Jesucristo al final a sus iglesias y a nosotros nos dice, todavía falta. Hay que ir más profundo. Hay que cortar con todo lo que no es mío. Con todo lo que es del Egipto, con el oprobio del Egipto. Dice Apocalipsis 1:16. Tenía en su derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada es la palabra. La espada es lo que va a cortar con estos pecados que tenemos todavía en nuestras vidas. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. El Señor advirtió las iglesias y advierte hoy a nosotros que lo que tú estás llamando detalle y que no te importa, a Él sí le importa. Es pecado, no es un detalle. No es algo que puedas dejar ahí. No puedes escuchar hoy la voz de Dios diciéndote lo que sea, que yo no tengo ni idea, que estás haciendo mal, porque Él habla con nosotros. No puedes salir de aquí y no hacer nada. Tienes que cortar. Es que no puedes, porque puede ser que no estés aquí mañana. Y hay consecuencias del pecado. Entonces tú y yo no podemos, cuando escuchamos la voz de Dios por segunda vez, como Josué, seguir en lo mismo. No podemos, no hay opción, hay que cortar con la palabra de Dios. La palabra nos enseña lo que está mal y nosotros tenemos que obedecer a la palabra. Porque tal como sucedió con estas iglesias en Apocalipsis, si no lo hacen, pierden la unción de Dios. Si nosotros no lo hacemos, no cortamos lo que hay que cortar en nuestras vidas, si todavía tú piensas que estás bien, algo va mal. Yo no sé vosotros, pero yo de verdad cuando conocí al Señor, yo creo que era mucho mejor de lo que soy hoy. Porque no tenía la conciencia que tengo hoy, que estos detalles no son detalles, son pecados. Y sí que hoy me identifico con cosas que digo, no estoy bien aquí. Y hace 15 años atrás no. Entonces en principio yo no seré el único. Que cuanto más entiendo de Dios y de la palabra de Dios, veo que no me llega dejar la pornografía, no me llega no acostarme con mi novia, no me llega no pelear con la masturbación. Hay que limpiar todo, hay que sacar lo que a Dios no le gusta de nuestro corazón. Y es aquí donde voy a aprovechar para contar algo pues de mi vida con respecto al proceso de pues antes de casarme, ¿no? Del noviazgo y todo eso.
no he hecho las cosas bien. Bueno, y puedo contarlo, también ya lo he contado con Soraya aquí presente, así que no hay problema. Entonces, yo y Soraya, aunque estábamos en la iglesia, creíamos en todo esto que estoy hablando, ¿no? El sacrificio de Jesús, teníamos noción del pecado, pues de una forma rara, en este punto no. Entonces creíamos que podíamos acostarnos y seguir con nuestra vida normal. Eso sí, a pesar que nuestros pastores nos advirtieran, no paramos, no nos fuimos, pero como soy muy terco, todavía estaba ahí y Dios tuvo que hablar segunda vez. ¿Por qué voy a hablar sobre este tema? Porque en mi familia hay cosas en nuestras familias que nosotros tenemos que buscar algo o pedir al Espíritu que nos enseñe. Hay otras muy evidentes, que no hay necesidad alguna de buscar nada, porque mira, en 1 año y medio, todos los hombres de mi casa, digo, mi padre, mis 2 tíos y mi abuelo, se fueron de casa. En 1 año y medio. 1 año y medio antes tenía una familia perfecta a mis ojos. Nunca he visto mis padres discutir ni pelear. Tenían una habilidad impresionante. Ahora mi madre me lo comenta, ¿no? Que lo hacían siempre, obviamente, pero a escondidas de nosotros. Entonces, para mí la familia era perfecta, tan perfecta que cuando mis papás me llamaran para anunciarme el divorcio, yo creí que habían elegido la casa más grande que estábamos buscando para cambiarnos. Entonces yo no tenía ni idea. En 1 año y medio, pues mi papá fue el primero, ¿no? Dio el impulso y luego se fue mi tío, se fue el otro tío, se fue mi abuelo. Y al día de hoy, de toda mi familia, el único casado soy yo. Es más, mis padres ya se casaron 2 veces más y hoy están divorciados. Entonces, esto no hay que buscar en mi familia, esto es clarísimo de que hay una inmoralidad sexual impresionante. Mi padre, por ejemplo, hoy mismo, hasta ahora, tiene 5 hijos. Yo tengo a mi hermano de mi mamá y luego los otros 3 son cada uno de una mujer diferente, ¿vale? Y ahora está con una mujer diferente. Y puede ser que tenga más hermanos, no lo sé. Y mis hijos, mis 2 hijos, juegan con mis hermanos, con los tíos, pues como si fueran hermanos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, esto es algo evidente, ¿no? Que aunque pues yo ya no hice las cosas bien con Soraya, nosotros nos propusimos, entendimos que de la parte de Dios que si no lo hacíamos bien, pues no estábamos obedeciendo, así de simple, no hace falta pensar en algo más. Entonces nos propusimos, mira, vamos a dejar de acostarnos y vamos a proponernos hacer las cosas bien. Si Dios nos dice que no es para casarnos, no lo es. No tenemos ni idea cuánto tiempo hay que esperar, pero en el proceso marcamos la fecha en 1 año. Y me acuerdo que hubo personas que me dijeran, mira Fabio, yo creo que marcar la boda para 1 año es mucho para ustedes. Mejor que lo marquen en 3 meses, porque vosotros ya se acostaban y 1 año es mucho y pues no sé si podrán aguantar, ¿no? Pero nosotros entendimos que 1 año sería el mínimo que en todo lo que había para tratar en nuestras vidas, para limpiar, por cierto, para saber si nos queríamos, porque sin el sexo hay que mirar bien. Porque, claro, uno cree que se ama y que se quiere cuando está haciendo las cosas mal. Y entonces nos propusimos hacer las cosas bien. Por la misericordia de Dios, nos mantuvimos bien. Yo al final ya ni siquiera podía tocar a Soraya con la mano, ya ni la tocaba, porque, pues, para no dañar lo que
habíamos logrado. Entonces lo que yo quiero decir es que en ese punto yo creía también que estaba bien. Nunca me he empeñado o esforzado tanto por una promesa de Dios. Yo estaba en los devocionales, yo leía, yo iba, los cursos, si eran 3, si eran 4, pues uno estaba en todo. Pero cuando alcancé el objetivo, como Josué, que pensó que estaba bien, tuvimos un inicio de matrimonio muy difícil. Entonces nosotros con 3 meses de casados ya nos queríamos divorciar. Y es aquí donde tú crees que ya estás bien y que todo está hecho y que sabes todo. Y vosotros, claro, sabéis todo lo que estoy compartiendo. Que te relajas en la comunión con Dios, en la profundidad de la palabra, en que los detalles que son pecados, para ti todavía son detalles. Y es ahí donde todo lo que viene detrás, la inmoralidad sexual, todo lo que tenemos de nuestros padres, que por cierto, dijo Alex que no es una excusa, que nosotros podemos hacer las cosas diferentes. Y sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar, donde nosotros pensamos que estamos bien. Y yo tengo 29 años, y yo no quiero estar aquí con 50 un día contándoles cómo Dios me ha levantado de la caída que tuve. Como mi esposa me ha perdonado por la traición que le hice. Yo no quiero que este pequeño detalle que tú también tienes en tu corazón crezca y me venza. Yo sé que Dios me va a perdonar de lo que sea, pero es que no quiero estar aquí contando testimonios que son por la misericordia de Dios, pero por cosas que me lo había dicho y te ha dicho a ti y tú no hiciste caso. Yo no quiero estar aquí con 5 hijos o lo que sea. 5 hijos de Soraya no me importa, ¿vale? Si Dios quiere. En realidad no sé cómo lo haría, pero bueno. Voy a preguntar a Nathan que me ayude. Entonces, aparentemente nosotros estamos listos para lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Y esto es hoy. Y es hoy que Él nos dice, como dijo a Josué, para, stop. Hay que afilar el cuchillo y cortar con lo que tú crees que no tiene importancia. Porque Dios lo ve y lo sabe y no le gusta. Hay que tomar la decisión de limpiarnos de una vez. Es necesario someternos al corte del cuchillo y de la carne y ser libres del oprobio del Egipto. Entonces vosotros, como yo, que ya sabéis todo esto, ahora es necesario parar y ir más a hondo en la palabra para limpiar el pecado que hay en nosotros. No queremos que nos alcancen las maldiciones, pero más que eso, no queremos desobedecer a quien nos ha salvado. Porque no estamos hablando de buscar una vida sin problemas o ser mejor que nuestros padres. Yo sinceramente espero que si Dios nos da tiempo, pues que un día mi padre esté aquí contando su testimonio personal. Eso sería lo bueno. Seguramente lo contará también con más detalles, que son pecados. Así que los voy a invitar a orar. Padre, y quizás nos suene muy bien que les diga que piensan que están bien, piensan que alcanzarán,
pero hay cosas que todavía faltan. Y tú nos has traído aquí, lejos del ruido del mundo, lejos de las palabras incluso de nuestros familiares, para que podamos ver con claridad lo que estaba llamando de detalle y que no tiene importancia, pero sí es pecado. Y hoy te invito a que lo puedas confesar con tu boca, porque el Señor nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados. Y es ahí, Espíritu Santo, donde te pido ayuda, que nos enseñes dentro de nosotros lo que creemos que está controlado, que no se compara con lo que hacíamos años antes, pero que todavía está ahí, Señor. Y si no lo cortamos y no lo echamos fuera, un día puede volver a tener dominio sobre nosotros. ¿Y quién conoce el corazón sino tú, Señor? ¿Quién puede librarme de este cuerpo de muerte sino tu Espíritu? Después de este hecho, de la obediencia de Josué en llamar pecado a lo que era pecado, y estos detalles para ti son tan importantes que incluso quisiste matar a Moisés porque no había obedecido a tu palabra y no había circuncidado a sus hijos. Perdónanos esta mañana, Señor, porque todavía llamamos de detalles lo que para ti es pecado. Perdónanos, Señor, creemos que estamos bien y mirando lo que puede ser nuestro futuro, entendemos que si no eres tú, como lo hiciste con Josué, que después de limpiar todo el oprobio del Egipto, venció la batalla de una forma sobrenatural, cantando y bailando alrededor de Jericó, Señor. Eso es lo que nosotros como tus hijos y tu iglesia necesitamos. De algo sobrenatural de tu parte para vencer el enemigo que ni siquiera podemos ver, Señor. Ni siquiera conocemos, pero sí tú lo sabes. Y esta mañana, de mi parte, Señor, también me quiero comprometer contigo para que limpies mi corazón, Señor, y para que puedas, como hiciste con este pueblo, llevarlos un paso más en el espiritual, Señor, contigo. Porque ya no hay nada en nosotros que desee el pecado. Incluso los pensamientos que sé que muchos tienen, Señor, de inmoralidad sexual, que no han practicado nada, que están limpios de sus manos, de su cuerpo, hace muchos años, Señor. Pero es ese espíritu que hemos tolerado. A Jezabel, Señor, que dice tu palabra, que con la inmoralidad sexual intenta hacer caer tus siervos, tus hijos. Y te pido que nos ayudes a ser valientes como Josué para obedecer a tu palabra, para limpiar nuestras vidas, para no tolerar más el pecado, Señor. Contigo sé que lo podemos hacer. Y en realidad tengo una expectativa tremenda de lo que puedes hacer con nosotros, porque sé que el mensaje de tu palabra tiene poder para salvar, pero tal vez necesitamos de métodos distintos para alcanzar a esta gente, Señor, que no nos están dejando hablar en la calle, no nos están dejando hacer como hacíamos, pero tu mensaje todavía salva, limpia y restaura, Señor. Así que no hay ningún problema de tu parte. Ilumina nuestra mente esta mañana para que, como Josué, le diste una estrategia distinta para vencer un enemigo distinto. Te doy gracias porque sé, Señor, que de tu parte tú tienes tu mano extendida para nosotros, para que nuestra generación sea distinta
de las que vinieron detrás. No que seamos mejores, Señor. Incluso aquí podemos probar y experimentar el gozo de las generaciones que lo hicieron bien. Y por eso estamos a disfrutar de lo que tenemos, Señor. Pero ahora queremos más de ti, más de tu Espíritu. No nos llega estar bien. No nos llega acordarnos de la oración que hablaste con nosotros con una fuerza impresionante. No nos llega echar de menos los momentos que hemos tenido contigo. Queremos tenerlo hoy y ahora mismo. Háblanos, Señor. Cámbianos. Dice tu palabra que si nos conviertes, seremos convertidos. No importa lo que sabemos, importa lo que vas a hacer. Y esta mañana te digo que te dispongas para el Señor. Obrigado, Pai. Bendito a tu nombre. Y por ti oramos, Jesús. Amén.